Neville Longbottom nació el 30 de julio de 1980, mago de sangre pura e hijo de los aurores Frank y Alice Longbottom. Momentos después de su nacimiento, Neville pudo ajustar sus mantas para que estuviera más cómodamente envuelto, pero nadie presenció esta inusual precoz exhibición de magia. Por desgracia, eran malos tiempos para tener una familia y para el amor. Voldemort estaba en el poder, los días eran oscuros y todo muy confuso. Nadie sabía en quién confiar y la comunidad mágica tenía una gran crisis. Sus padres formaban parte de la Primera Orden del Fénix, organización dedicada a derrocar al Señor Tenebroso y sus mortífagos, con quienes Frank y Alice ya habían luchado 3 veces, al igual que la familia Potter. Por otro lado, la profesora Sybil Trelawney le dio la profecía del elegido a Dumbledore sobre la persona que derrotaría al Señor Tenebroso. Esto afectó a la familia Longbottom, incluso muchos fans piensan que el verdadero elegido es Neville. Esto es falso ya que el mismo Dumbledore lo explica en los libros. Las condiciones que dice la profecía para ser el elegido son: nacido de los que lo han desafiado 3 veces, tanto los padres de Harry como Neville lo habían hecho. Vendrá al mundo al terminar el 7º mes. Los 2 muchachos coinciden en esto. Y finalmente, el Señor Tenebroso lo señalaría como su igual, y Voldemort decidió atacar a los Potter, ya que Harry era mestizo al igual que él. De ahí lo eligió como su igual, y no a Neville, que era un sangre pura. Aquí la respuesta al elegido. Además, la profecía no era real, no hasta que Voldemort marcara a Harry sentenciándose él mismo. El 31 de octubre de 1981, Voldemort atacó a los Potter y cayó. Harry se convirtió en el niño que vivió. Todo parecía que iba a mejorar en el mundo mágico, pero los seguidores de Voldemort, que aún no eran capturados y que no se daban por vencidos, atacaron a los Longbottom. Barty Crouch Jr., Rodolphus, Rabastan y Bellatrix Lestrange tomaron por sorpresa a la familia, venciendo a Alice y a Frank. Los mortífagos torturaron con la maldición Cruciatus a sus padres. Recordemos que esta maldición causa un dolor inenarrable, y de maldición a maldición, Bellatrix los llevó hasta las puertas de la locura. El dolor de sus nervios y los gritos de terror en ellos, aunado a la desesperación de que nadie los podría salvar, los trastornó, pero no tan fácilmente. Quizás por el recuerdo de su pequeño Neville, que quedaría sin padres si ellos se daban por vencidos. Aún así, Alice y Frank llegaron a la demencia. Los mortífagos dejaron a Neville con una vida sin padres normales. Por suerte, fueron atrapados y tras un juicio fueron encarcelados en Azkaban, mientras que Frank y Alice, siendo sobrevivientes, fueron trasladados al Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Neville fue criado desde entonces por su abuela paterna, Augusta Longbottom, y en algún momento de su vida fue testigo de la muerte de su abuelo, por lo que podría ver a los Thestrals en Hogwarts. La abuela de Neville era una mujer estricta y severa que se preocupó mucho cuando su nieto no mostraba signos tempranos de magia. A menudo lo reprendía por no estar a la altura del honor de su familia, y fue en parte la razón de la falta de confianza de sí mismo al inicio de sus años escolares. Aún así, su abuela lo amaba con todo su corazón, pero sus parientes temían que Neville pudiera ser un Squib, aunque esta sospecha fue eliminada cuando su tío abuelo Algy lo estaba sosteniendo por los pies desde una ventana cuando le ofrecieron un poco de merengue de limón y lo soltó. Neville al caer rebotó sin ningún daño, demostrando que era un mago. Antes de esto hubo otros intentos. Por ejemplo, lo dejaron caer desde el muelle de Blackpool, donde casi se ahoga. Ahora, Neville heredó la varita de su padre a la edad de 11 años cuando comenzaría a asistir a Hogwarts, lo que tampoco benefició sus poderes mágicos, ya que habría sido mejor con una varita propia, la cual consiguió después de que la de su padre se rompiera en la batalla del Departamento de Misterios años después. Neville de vez en cuando visitaba a su familia en el hospital de San Mungo, a pesar de que sus padres no podían reconocerle ni recordarle. Pero fue así como su carta a Hogwarts llegó, y fue acompañado por su abuela a tomar el expreso de Hogwarts que lo llevaría a su nueva escuela. Neville era un chico de cara redonda, amistoso y olvidadizo, también descuidado y muy torpe.
En el tren perdió a su sapo Trevor y también se hizo amigo de Hermione Granger, quien lo ayudó a buscar a su mascota por todos los compartimientos del tren. Así fue como conoció a Harry Potter y Ron Weasley, quienes serían sus amigos toda la vida. Al llegar a Hogwarts, Hagrid encontró a Trevor y se lo devolvió. Después le tocó en la misma balsa que sus amigos y juntos llegaron al castillo. En la selección de casas, Neville al ponerse el sombrero tenía miedo de que fuera elegido para Hufflepuff, ya que se decía que todos los perdedores estaban en esa casa. Su personalidad, según él, era adecuada para Hufflepuff, pero para su sorpresa, fue elegido para Gryffindor, la casa que se distinguía por sus valientes miembros. Su alegría fue tal que corrió a la mesa de Gryffindor con el sombrero puesto y tuvo que regresar con la cara sonrojada a devolverlo. Y de camino a la torre de Gryffindor después de la fiesta de bienvenida, Pips le dejó caer un manojo de bastones sobre su cabeza. Durante todo este año sufrió bastantes accidentes por su torpeza al usar la magia y por su torpeza en general. Probablemente fue el alumno que más visitó la enfermería, siendo llevado por Severus Snape en la clase de pociones, a quien le tenía un pavor muy grande por su forma de enseñar estricta y porque siempre lo molestaba y humillaba junto con todos los alumnos de Gryffindor, ya que Snape era el jefe de la casa Slytherin y siempre los favorecía. Neville derritió el caldero de Seamus Finnegan y se empapó en la poción para curar furúnculos. La semana siguiente, su abuela le regaló una recordadora ya que siempre olvidaba algo. En la clase de vuelo tuvo un accidente y perdió la recordadora. Draco Malfoy la había tomado y Harry intentó que se la devolviera. En este suceso ambos chicos volaron en sus escobas, aunque estaba prohibido, ya que la profesora había llevado a Neville a la enfermería. Harry por suerte recuperó la recordadora, además de obtener un puesto como buscador en el equipo de Quidditch de su casa. Neville regularmente olvidaba las contraseñas para entrar en la sala común de Gryffindor y también acompañó al trío de oro cuando Harry y Draco habían acordado un duelo, pero todo era una trampa para que Argus Filch los encontrara fuera del dormitorio y los castigara. En esta huida, entraron en el cuarto donde Fluffy, el perro de 3 cabezas de Hagrid, que custodiaba la entrada para encontrar la piedra filosofal, logrando escapar sanos y salvos. Poco después de Navidad, Neville fue el blanco de una broma cruel de Draco Malfoy, en la que sus piernas quedaron pegadas con la maldición de las piernas unidas, teniendo que saltar como conejo hasta la torre de Gryffindor para que alguien pudiera realizar la contramaldición. Cuando el trío quiso acusar a Draco, Neville les dijo que no quería más problemas, por lo que Harry le dio su última rana de chocolate de Navidad y le dijo que él valía 12 Malfoys. Neville, inadvertidamente después de esto, ayudó al trío a identificar a Nicolas Flamel cuando le dio a Harry el cromo de Dumbledore de la rana de chocolate. Después, Neville fue enviado a la enfermería por tercera vez después de un partido de Quidditch entre Gryffindor y Hufflepuff. Malfoy se estaba burlando de Gryffindor, así como de Neville, por lo que el chico lo desafió y se enfrentó a Crabbe y Goyle, mientras Ron luchaba con Draco. Y aunque Crabbe y Goyle lo noquearon, fue la primera vez que Neville se defendió a sí mismo. Neville se enteró también del intento de Harry de llevar a Norberto, el Ridgeback noruego, a la torre de astronomía para enviárselo a Charlie, el hermano de Ron. Y cuando supo que Malfoy estaba tratando de que los atraparan, Neville se escabulló de la torre de Gryffindor para advertirles, siendo atrapado por la profesora McGonagall. Perdieron 50 puntos y fueron puestos todos en detención. El castigo fue enviarlos al bosque prohibido con Hagrid para buscar un unicornio herido. Neville y Malfoy fueron con Fang, pero Draco asustó a Neville, quien en pánico lanzó chispas de su varita para pedir ayuda. Hagrid entonces lo emparejó con él mismo y Hermione. La noche en que Harry y los demás irían por la piedra filosofal, Neville los enfrentó para que no salieran porque no quería que siguieran perdiendo puntos para su casa. Aún siendo sus amigos, tenía que detenerlos por lo que deseaba, pero Hermione lo petrificó con un hechizo sintiéndose muy culpable por ello. Su esfuerzo al menos se vio recompensado cuando el director Albus Dumbledore le dio 10 puntos para Gryffindor por la acción de enfrentar a sus amigos, ganando por primera vez en muchos años la Copa de las Casas. Y en los exámenes finales obtuvo una buena nota en herbología, compensando sus malas notas en pociones.
En 1992, en su segundo año escolar, se impresionó por cómo llegó Harry y Ron con el auto volador y le advirtió a Ron que abriera rápidamente su vociferador de su madre, porque él una vez no quiso abrir uno de su abuela y fue horrible. En su primera clase de defensa contra las artes oscuras de Gilderoy Lockhart, un par de duendes de Cornells recién capturados agarraron a Neville por las orejas y lo colgaron por su capa de una lámpara de araña. Momentos después se desplomó en el suelo. Ese año la cámara secreta fue abierta y después del ataque del basilisco a Colin Creevey, Neville temió que lo atacaran a él debido a sus pobres habilidades mágicas y trató de protegerse comprando una cebolla verde y maloliente, un cristal violeta puntiagudo y una cola de tritón podrida, pero le dijeron que él estaría bien porque era un sangre pura. En el club de duelo practicó el encantamiento desarmador siendo emparejado con Justin Finch Fletchy. En San Valentín le informó a Harry que alguien había registrado sus pertenencias. Y para la fiesta de fin de semestre fue testigo de cómo los petrificados recuperaron su salud por completo tras ser curados con la poción restaurativa de Mandrágora, y se puso feliz al ver a Hagrid. En el tercer año, Neville volvió a no tener mucha participación, pero conoció a la primera persona que le brindó confianza para comenzar su transformación. En el viaje a Hogwarts, Neville se asustó cuando el expreso se detuvo. Entró en el compartimiento de Harry para averiguar si sabían algo y un dementor entró en el compartimiento afectando negativamente a todos. El nuevo profesor Remus Lupin lo expulsó con un Patronus incorpóreo y le dio un chocolate porque les ayudaría. Sería este profesor el que le daría este empujón de seguridad. Pero antes, en su clase de adivinación, Neville rompió accidentalmente 2 tazas de té mientras leía las hojas de té. En cuidado de criaturas mágicas, Neville practicó hacer reverencias ante un hipogrifo, pero el animal fantástico no parecía devolverle la reverencia. En pociones, Neville convirtió su solución en cogible de color naranja y no verde, pero gracias a Hermione al final de la clase pudo hacer que fuera verde y Trevor al tomar la poción se hizo un renacuajo. Y al devolver a Trevor a su tamaño original, Snape le quitó 5 puntos a Hermione por ayudarle. Por fin, en defensa contra las artes oscuras, el profesor Lupin le enseñó a combatir con un Boggart. Cuando se le preguntó qué era lo que más le asustaba en el mundo, Neville dijo que Severus Snape. Para contrarrestar al Boggart, Lupin le pidió a Neville que imaginara a Snape con la ropa de su abuela. Neville logró hacer el encantamiento Ridiculous y ganó 10 puntos para Gryffindor, desterrando con confianza al Boggart al final de la clase. Esto le dio sus primeros indicios de confianza. En primavera de 1994, Neville perdió las contraseñas de la torre de Gryffindor, debido a que Sir Cadogan las cambiaba con frecuencia, por lo que Neville las había escrito para recordarlas. Sirius Black se había hecho con ellas ingresando en la torre con un cuchillo. Cuando se supo que fue por Neville, la profesora McGonagall le prohibió todas las futuras visitas a Hogsmeade por el resto del año y le dio una detención y debía esperar a otro estudiante para entrar en la sala común porque no le darían más las contraseñas. Su abuela, cuando se enteró, le mandó un vociferador diciendo que había traído vergüenza a su familia. Pasando a su cuarto año, se encontró con el trío en el expreso de Hogwarts y escuchó sobre la Copa Mundial de Quidditch. Su abuela no había querido llevarlo y quedó atónito con la figura de Victor Crumb que tenía Ron. En defensa contra las artes oscuras con Barty Crouch Jr. disfrazado de Alastor Moody, Neville proporcionó información sobre las maldiciones imperdonables, de la maldición Cruciatus que fue la que usaron con sus padres. Cuando el profesor la usó con una araña, Neville se aterrorizó agarrando su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hermione se dio cuenta y le pidió a Moody que se detuviera. Al final de la clase, el profesor invitó a tomar una taza de té a Neville, quien quedó anonadado al ver la maldición en persona. Cuando se anunció el baile de Navidad durante el torneo de los 3 magos, Neville le pidió a Hermione que lo acompañara, pero ella ya tenía pareja, por lo que se lo pidió a Ginny Weasley, quien aceptó. Por desgracia, Neville pisó los dedos de los pies de Ginny al bailar, y al final de este curso fue testigo del final del torneo cuando Cedric apareció muerto junto a Harry y escuchó que Voldemort había regresado.
Pasando al quinto año, en 1995, Neville entró en el compartimiento donde también estaba Luna Lovegood y le mostró al trío también su Mimbulus Mimbletonia, que era un regalo de su tío abuelo Algie. Ya en Hogwarts, Neville ayudó a Harry a entrar en la torre de Gryffindor, ya que Harry no tenía la nueva contraseña y defendió a Harry durante su pelea verbal con Seamus Finnegan, alegando que el profeta no era confiable. Neville y su abuela creían en Harry y Dumbledore sobre el regreso de Voldemort. Después, Neville fue uno de los primeros en unirse al ejército de Dumbledore, donde aprendió a usar Expelliarmus correctamente y mejoró demasiado en esas clases, creciendo mucho como mago y también en su confianza. Durante las vacaciones de Navidad, Neville fue encontrado en el Hospital San Mungo donde visitaba a sus padres. Sus amigos se enteraron por fin de esto, aunque Harry ya lo sabía. Antes de que Neville se fuera, su madre le entregó un envoltorio vacío. Su abuela le dijo que lo tirara, pero Neville lo guardó en el bolsillo. Y es que Neville guardaba estos recuerdos de sus padres, deseando que algún día se recuperaran, porque los amaba con todo su corazón. Cuando Neville supo que 10 mortífagos habían escapado de Azkaban en 1996, donde estaban 3 de los responsables de la tortura de sus padres, la situación provocó un cambio extraño e incluso ligeramente alarmante en él, porque trabajó más duro que nadie en las reuniones del ejército de Dumbledore, aprendiendo nuevos hechizos. Y cuando fue atrapado por el escuadrón inquisitorial, Neville se liberó junto a sus amigos usando perfectamente Impedimenta, reagrupándose con Harry para ir en Thestrals hasta Londres y rescatar a Sirius Black, quien creían que estaba siendo torturado. Una vez en el Salón de las Profecías, peleó valientemente junto a sus compañeros del ejército de Dumbledore contra los mortífagos que buscaban la profecía. Neville trató de aturdir a Bellatrix Lestrange, pero golpeó el estante de los giratiempos, y al tratar de escapar fue golpeado por un hechizo de Dolohov y Huxon. Y mientras peleaban con Harry y Hermione, Neville intentó ayudar, pero Dolohov le rompió la nariz y la varita de su padre. Pero ayudó aún así a Harry cuando este estaba acorralado en la Cámara de la Muerte, armado de la varita de Hermione, pero con su nariz rota no pudo pronunciar los hechizos correctamente. Siendo capturado, Bellatrix lo torturó brevemente con Cruciatus, queriendo quebrarlo como a sus padres si Harry no entregaba la profecía, pero Neville le dijo que no la entregara. Por suerte, la Orden del Fénix llegó y Harry intentó huir con Neville, siendo detenidos por Walden McNair. Neville le metió la varita de Hermione por el ojo al mortífago, pero fue golpeado con el hechizo de pies danzantes de Dolohov. Harry le lanzó la profecía a Neville, pero cuando subían por las escaleras, la profecía se rompió accidentalmente. Cuando la batalla terminó, Neville fue curado por Madame Pomfrey, siendo este suceso el punto donde realmente cambió, consiguiendo su varita también, una más afín al muchacho. En su sexto año, Neville estuvo triste al saber que las clases del ejército de Dumbledore no seguirían, y tampoco fue invitado al club de las eminencias del profesor Slughorn. Neville logró 4 timos, un sobresaliente, 2 supera las expectativas y 1 aceptable, tomando las clases de herbología, encantamientos y defensa contra las artes oscuras, ya que el aceptable en transformaciones no era suficiente para el nivel éxtasis. Hacia el final del año, Neville participó en la batalla de la Torre de Astronomía. Respondió a la convocatoria a través de las monedas del ejército de Dumbledore. Neville sufrió una lesión que lo mantuvo en el ala del hospital durante un tiempo, pero pudo asistir al funeral de Albus Dumbledore, donde Luna lo ayudó a sentarse. En su séptimo año, Voldemort había tomado el control del colegio, y Neville regresó junto a Ginny y Luna, reiniciando el ejército de Dumbledore, oponiéndose al nuevo director Severus Snape y a los 2 nuevos profesores mortífagos, Electo y Amicus Carrow, que enseñaban propaganda anti-muggle y artes oscuras, por lo que Neville se metió en problemas por negarse en practicar la maldición Cruciatus en otros estudiantes. El ejército de Dumbledore ayudó a proteger a sus compañeros y liberaban a los estudiantes en detención. Neville, Luna y Ginny intentaron robar la espada de Gryffindor en la oficina de Snape, pero fueron atrapados, siendo enviados al bosque prohibido con Hagrid. Finalmente, Neville decidió cesar su rebelión abierta después de que Michael Corner fuera capturado y brutalmente torturado por liberar a un estudiante de primer año encadenado.
Neville se quedó solo porque Luna fue capturada por los mortífagos en la Navidad de 1997 y Ginny no regresó a Hogwarts después de las vacaciones de Pascua. Neville sufrió palizas y torturas mientras su abuela fue atacada para intimidarlo, pero la vieja bruja escapó de ellos por ser poderosa. Finalmente, Neville, temiendo que fuera asesinado, se dirigió a la sala de los menesteres y se conectó con Cabeza de Puerco para obtener comida de Aberforth Dumbledore. Para mayo de 1998, el ejército de Dumbledore se había instalado ahí. Es como llegamos a la batalla de Hogwarts, donde Neville se reencontró con el trío de oro y les informó sobre lo ocurrido en el colegio y la batalla inició. Durante la primera ronda, Neville usó varias plantas para atacar a los mortífagos y ayudó transportando a los heridos y muertos cuando se decretó un alto al fuego. Habló brevemente con Harry, quien le dijo que era la máxima prioridad matar a Nagini. Y cuando Voldemort dijo que Harry había muerto, fue Neville y su valentía quien se puso de pie desafiando a Voldemort, porque aunque Harry había muerto, la resistencia seguía de pie y prefería morir antes que darse por vencido. Neville había crecido y se había convertido posiblemente en el Gryffindor más valiente del colegio. Voldemort lo obligó con magia a usar el sombrero seleccionador y le prendió fuego por negarse a unir a él. Pero Neville pudo zafarse del hechizo y logró sacar la espada de Gryffindor del sombrero en llamas, demostrando ser un verdadero Gryffindor, pasando de ser torpe y tímido a un completo mago valeroso, y con la espada de Gryffindor decapitó a Nagini, destruyendo así el último Horrocrux restante de Voldemort. Y junto a Ron, derrotaron a Fenrir Greyback. También durante la batalla se batió en duelo con Scabior, quien cayó y murió en el puente que se derrumbó. Finalmente, Neville fue testigo de la muerte de Voldemort. Tras la guerra, Neville había llenado de orgullo a su abuela y trabajó como auror un tiempo. Después se convirtió en el profesor de herbología del colegio Hogwarts de magia y hechicería, siendo el nuevo jefe de la casa Gryffindor también. Y a lo largo de su nueva carrera como profesor, sus estudiantes quedaron impresionados cada vez que les mostraba su moneda del ejército de Dumbledore, que él y otros miembros guardaban como recuerdo y que había llegado a ser vista como una especie de insignia de honor. En algún momento antes de 2014, Neville se casó con su excompañera de clase y miembro del ejército de Dumbledore, Hannah Abbott. La pareja vivió en el Caldero Chorreante, donde ella se convirtió en la casera. No tenían hijos, pero Neville fue el padrino del segundo hijo de Harry, Albus Severus Potter, y mantuvo siempre contacto con sus viejos amigos.